Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, en este viernes 24 de julio del año 2026, en mi refugio librero. Oye, Claudia, regresa la campana histórica a su lugar original. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Vivimos circunstancias especiales en este 2026, en esta década de los 20. Vivimos momentos en la política que no habíamos vivido antes en este país. Hoy, las fuerzas de derecha, los políticos de derecha, quienes tienen ideas de derecha, hoy viven en un estado bastante alterado y hay muchas ideas circulando en las redes. Y esta postura de la derecha es estentoria, es ruidosa, escandalosa. Y bueno, los medios de transmisión, de retransmisión de esas ideas de la derecha parecen ser mayoritarias. Parecen ser que México es un país donde los ciudadanos queremos vivir en un estado, en un país donde gobierne la derecha. Pareciera ser que quienes se dicen izquierdistas como yo somos una terrible minoría. Y a pesar de que somos una terrible minoría, según la derecha, según los medios tradicionales de comunicación, la televisión, los diarios tradicionales, los periódicos y las redes. Hoy las redes, yo creo que ya no pueden recibir el calificativo de benditas redes como les llamó Andrés Manuel López Obrador. Hoy las redes muestran de manera contundente el peso de quienes son los propietarios. Muestran el peso terrible del dinero, porque el dinero todo lo compra, todo. Bueno, menos la dignidad, aunque algunos se vendan por dinero. La dignidad no tiene precio. Y yo, que soy un youtubero, tiktokero, que se atreve a externar su punto de vista, un ciudadano mexicano de mi edad, de 68 años, que entro en la categoría de la tercera edad, que entro en la denominación prácticamente de viejito. Sin embargo, soy un ciudadano en pleno uso de mis facultades físicas y mentales. Físicas, juego fútbol 2-3 veces por semana, camino y me atengo y me sostengo yo solo económicamente. Y yo soy un ciudadano que ha vivido la historia de este país desde mi nacimiento hasta estos momentos. Yo puedo hablar de la historia de México, la historia que yo he vivido, la historia familiar, la historia de la calle Yucatán, del barrio de la otra banda, el barrio de Jesús Nazareno. Puedo hablar de la historia de mi ciudad, Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, y más o menos he estado al tanto de los acontecimientos, y también puedo hablar de lo que ha sucedido en materia política a nivel nacional. Yo creo que la enorme diferencia con los 50, 60, 70 del siglo pasado y el día de hoy es que en el siglo pasado
la izquierda no tenía voz ni voto. Quienes formábamos parte de las clases menospreciadas, de las clases que teníamos menos recursos, la clase de los trabajadores, los hijos de los trabajadores, pues no teníamos acceso a los medios de comunicación en general. La televisión, la radio, los periódicos, pues no eran precisamente los voceros de las clases desprotegidas. Hoy, en el siglo XXI, las cosas han cambiado bastante. Hoy han cambiado tanto que en la presidencia de la República por segundo periodo consecutivo gobierna la izquierda. Hoy Claudia Sheinbaum Pardo, el sexenio pasado Andrés Manuel López Obrador. Llegó al poder la izquierda en el 2018, la 4T, la Cuarta Transformación, y entonces ahora las clases desprotegidas, la clase de los trabajadores, la clase de los marginados, por primera vez vivimos en un ambiente de mayor esperanza. Ahora vemos cómo hay una cantidad de programas sociales que tienden a apoyar a las clases menos favorecidas. Y no son programas electoreros tal como sucedía en la época del PRIAN, como sucede en el estado de Guanajuato. Son programas electorales, no son de atención universal, como sí sucede con los programas del actual gobierno en el poder. Y la izquierda que tenemos en estos momentos, yo lo he mencionado en muchas ocasiones, es una izquierda novedosa, es una izquierda amable, es una izquierda respetuosa, no autoritaria, es una izquierda democrática. Y mira, formo parte de la generación de jóvenes de mediados del siglo XX que de pronto empezamos a ver el mundo de diferente manera, que de pronto abrimos los ojos y decíamos, las cosas en el país no están muy bien. Recuerdo que allá por 1973, 1974, el presidente municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, me invitó a formar parte del PRI. Me invitó cuando yo era presidente de la sociedad de alumnos de la secundaria y había sido triunfador del concurso de oratoria y del concurso de declamación. Jugaba en la selección de fútbol, estaba en la banda de guerra. Era yo un muchacho bastante activo, sobresaliente, eso es indiscutible. Estaba por encima de la media en el comportamiento académico, en el comportamiento de participar en las actividades públicas. Y me dijo el presidente municipal, véngase para acá, Daniel, véngase acá con nosotros al PRI. Nosotros acá en el PRI luchamos por lo mismo que usted quiere. Ya desde entonces yo hablaba de que las condiciones de México deberían cambiar, que era injusto el estado, la situación en la que vivíamos, con una enorme pobreza y una cantidad muy pequeña de mexicanos que concentraban la riqueza. Muy pocas posibilidades para mejorar nuestras condiciones de vida. La corrupción era evidente. En los 60s, en los 70s, sabíamos de la corrupción. Precisamente con este presidente municipal, estando allí en su oficina, le mandó a hablar a una secretaria y le dio una cantidad de dinero, un cheque. Lléveselo a tal persona. Es la renta del local del PRI. Es decir, no había ninguna diferencia entre gobierno municipal y partido, que en ese momento el partido, esa denominación era exclusiva
para el partido oficial, que prácticamente era el único, el partido aplanadora. Y entonces me decía este presidente municipal, véngase para acá, nosotros luchamos por lo mismo que usted lucha, luchamos contra la corrupción, queremos mejorar la condición de vida de la mayoría. Y yo, a mis escasos, pues yo creo que 14, 15 años, le dije, no, licenciado, no, véngase para acá, Daniel, usted es un joven brillante, usted tiene mucho futuro. No, licenciado, el PRI es el problema en México. Te estoy hablando de la década de los 70. Te estoy hablando de un joven de secundaria que pensaba y opinaba eso, y que actuaba, y que se comprometía, y que tú crees que ese compromiso auguraba buen tratamiento de los poderes establecidos. Pues no, hombre. Era el preludio de una marginación. Había que ponerse las pilas para saber que la lucha, que el camino por recorrer para llegar, hoy diría yo, al 2018, era un camino largo. Y le dije, no, licenciado, el problema es el PRI, el problema son ustedes. A ustedes son a los que hay que sacarlos del poder. Y ya no me invitó. Y entonces, algunos hablan de que los jóvenes de mediados del siglo XX, cuando sucede el movimiento del 68, Tlatelolco, pues uno de los viejos petates del muerto, que todavía por ahí lo saca a la derecha, y todavía hay quienes creen en ese petate del muerto, el socialismo, el comunismo, y que cuando se dio el movimiento estudiantil, pues fuerzas oscuras eran las que estaban manipulando a los jóvenes mexicanos. En ese momento la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, era el gran gigante del mundo, económicamente hablando, políticamente hablando. Era un polo del planeta, el otro polo era los Estados Unidos. Muy diferente a la situación que hoy vivimos, donde prácticamente estamos viviendo en un mundo unipolar, los Estados Unidos, aunque ya hay indicadores de que China parece ser que será una gran potencia, que casi es la potencia mundial que se equipara a los vecinos del norte. Hay algunos que hablan todavía incluso de que van más adelante, pero eso no lo sabemos hasta el momento. Entonces, en los 60 acusaban a los jóvenes de socialistas, pero esta palabra se ha repetido tanto por la derecha, por la extrema derecha, que la ha minimizado, vulgarizado, le ha quitado sentido para dotarla de un contenido negativo, un contenido que atenta contra la familia y contra... Pues en Morena, para empezar, en estos momentos yo no veo a nadie que esté pugnando por ir al socialismo, menos al comunismo. Andrés Manuel López Obrador nunca se declaró socialista. Claudia Sheinbaum nunca ha dicho que estamos construyendo un camino socialista, pero en las redes sociales, en la extrema derecha, hablan de cosas tan horribles, tan feas y tan mentirosas, que mira, pues aquí estoy lleno de libros, es lo que hay en mi casa, libros, y me encontré con Luis González de Alba, Los días y los años. Este libro es un testimonio y también una reflexión. El conflicto entre los estudiantes y el Estado, tal como se produjo en México en 1968, se nos muestra aquí, vivido desde dentro por uno de los participantes, un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Consejo Nacional de Huelga. Para analizar los hechos, no se atiene a una sola visión y reclama en el diálogo la visión de sus compañeros. Vemos así como las opiniones, las opciones morales, ideológicas y políticas del movimiento estudiantil crecen como en ondas que se agrandaran
partiendo de un punto donde desde lo individual a lo colectivo, de lo particular a lo general. Hay que leer a Luis González de Alba. Y a mí me llamó mucho la atención lo que aquí de pasadita lo leí. Página 46, el capítulo 4, o eso dice aquí arriba, 4. Leo un poco y dice, no es cierto, Pino, preguntó Raúl, tamborileando sobre la mesa una escala. Terminó con un acorde final y se mordió las puntas de los bigotes rojizos. En ninguna ciencia hay un gran maestro al que se recurra en busca de una opinión última y contundente. Y eso es lo que han hecho con Marx. En física, respondió el Pino, todos los conceptos están sujetos a continuo cambio. Una teoría nunca se considera completa, ni mucho menos se piensa que la opinión de un fulano sea definitiva. Estábamos en la celda la celda de Raúl, oyendo discos, pero ya ninguno prestaba atención a la música. Ah, pero eso sí, dijo el búho, sentado en el suelo, en la Unión Soviética tienen todo un instituto para investigar si las comas que aparecen en cierta edición de Lenin son las originales o erratas de imprenta. Hazme el favor, exclamó Raúl y se dio un golpe en la frente. Hazme el favor. La deformación a que necesitas llegar para preocuparte por semejante cosa. Claro, el búho exagera un poco, pero hay mucho de cierto. Aquí mismo lo ves. Si en medio de una discusión sobre un problema concreto alguien recuerda una cita de Lenin que dice exactamente lo contrario de lo que tú afirmas, ya te fregaste. Ahí se acabó la discusión. A final de cuentas, dije, Luis González de Alba, va a resultar cierto que el socialismo surgirá en los países avanzados, en Inglaterra, en Suecia. Todos los ensayos anteriores han quedado en caricaturas más o menos desastrosas. Fíjate lo que dice alguien de izquierda en los 60. Jóvenes, todos los ensayos anteriores han quedado en caricaturas más o menos desastrosas. Está hablando de la URSS, está hablando de los países socialistas de atrás de la cortina de hierro, está hablando de Cuba. Todos los ensayos anteriores han quedado en caricaturas más o menos desastrosas. Hay que leer a Luis González de Alba, hay que leerlo. Hay que leer lo que pensaban los jóvenes. Los jóvenes no estaban casados con una idea, con una postura, No. Era la contradicción, era la discusión de las ideas, era la búsqueda del mejoramiento de la sociedad. Y yo creo que esa es la característica principal de la izquierda mexicana. Por supuesto que hay algunos medios extremistas y eso sucede hasta en las mejores familias. Pero la izquierda busca el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías, sobre todo los más desprotegidos, por el bien de todos, primero los pobres. Y por ahí anda uno de mis seguidores que es IA, seguramente, inteligencia artificial, esto de los, ¿cómo les llaman? Bots, troles o no sé qué, que me responde y me avienta como 100 insultos y hasta cosas tan importantes, que si me bañé, que si no me bañé, que si... No, yo me baño cuando quiera, ¿no? El sábado, haga falta o no haga falta, o una vez al año en Semana Santa. Y ese es el nivel de discusión de la derecha, las descalificaciones personales. Pues es la misoginia, es el racismo, es el clasismo. Con eso no podemos construir un México mejor. Este país gobernado por la izquierda requiere tener una oposición de derecha seria, honesta y que busque lo mismo, el mejoramiento de México, el mejoramiento de la mayoría.
Yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. Claudia, la campana histórica. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura.